Mejorar la calidad de las aguas, luchar contra la intoxicación que puede provocar un mejillón o controlar el consumo de drogas son algunos ejemplos de cómo el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas de la Universitat Jaume I pone la ciencia al servicio del bienestar social. En vanguardia de la investigación para un mundo más seguro, el IUPA investiga para encontrar soluciones reales que mejoren la sociedad. Reconocido oficialmente por su excelencia, el instituto cuenta con personal investigador dentro de los rankings de los más citados del mundo y con el primer laboratorio en España que recibió la certificación en buenas prácticas. El LARP es el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas integrado en el IUPA. Se distingue por haberse convertido en 2001 en el primer centro español acreditado con el sello de buenas prácticas de laboratorio, y posteriormente, en 2005, el Ministerio lo designó como laboratorio de referencia. En el LAR realizamos estudios con fines reglamentarios de productos como son los pesticidas, productos fitosanitarios y biocidas. Los estudios que hacemos son de tipo químico-analítico principalmente, con técnicas bastante sofisticadas como son cromatografía, espectrometría de masas. Trabajamos pues, básicamente para productores de productos fitosanitarios, tanto a nivel nacional como internacional, interesados pues, en registrar nuevos productos a nivel tanto nacional como a nivel de la Unión Europea. El trabajo que lleva a cabo el IUPA va más allá de las técnicas y herramientas innovadoras que tienen en su laboratorio. Cada proyecto intenta impactar positivamente en la salud de la ciudadanía y garantizar su seguridad. El agua residual es un espejo de nuestra sociedad, nuestra salud. La epidemiología de agua residual se permite, por ejemplo, monitorizar las drogas de abuso, el uso de ello, y también como una herramienta de sistema alerta de COVID. Además, tiene un potencial para otros compuestos también, la exposición a pesticidas o el uso de antibióticos i su resistència. Les NPS, o noves substàncies psicoactives, són substàncies que imiten els efectes de les drogues clàssiques, però que a diferència d'aquestes no es troben regulades. Actualment hi ha reportades més de 1.000 NPS, xifra que va en augment ja que contínuament estan apareixent noves. En metabolomica estudiem els canvis que es produeixen sobre les molècules de diferents organismes de teixits, com a conseqüència d'un estrès o un estímul, com per exemple pot ser una situació ambiental que pot provocar canvis en la qualitat d'un aliment o la presència d'una malaltia o inclús també l'efecte que un aliment pot tindre sobre el metabolisme humà i les possibles conseqüències que pot haver sobre la salut humana. Per a tot això utilitzem tècniques analítiques avançades per a poder aconseguir la major informació possible referent a totes les molècules implicades en tots aquests processos. En la línia de recerca de bioanàlisi clínic, desenvolupem estratègies basades en metabolòmica dirigida per a quantificar els metabòlits d'interès dins de certes rutes metabòliques, per exemple, aquelles relacionades amb certes patologies com la demència, el càncer o l'ansietat. En la idea de, per una banda, poder conèixer quins són els mecanismes moleculars dins d'aquestes patologies i, per altra banda, intentar establir biomarcadors per al diagnòstic primerenc d'aquestes malalties. El compromiso del IUPA con la sostenibilidad se refleja en el estudio constante de posibles soluciones innovadoras para la gestión del agua, para proteger los ecosistemas y asegurar un futuro más verde para la ciudadanía. Estem fent recerca en temes relacionats amb la gestió de recursos hídrics de manera sostenible. De fet, tenim 3 projectes vigents que se basen en la reutilització de les aules residuals que provenen de la depuradora per a rec agrícola. El IUPA el que pretén és, utilitzant la seva instrumentació analítica, avaluar com afecten a les plantes i al sòl l'ús de les aules que contenen contaminants emergents com poden ser fàrmacs. La finalitat és preservar la salud pública, minimizar el medio ambiente dins d'una economía circular. En el IUPA defienden la fuerza de la colaboración. Gracias a su contribución a empresas, administraciones y a la comunidad, impulsan la innovación social y hacen frente a los retos globales con soluciones locales. Destaca sobre todo en nuestro instituto la colaboración tanto nacional como internacional con diversos centros europeos y también trabajamos mucho con Latinoamérica.
Participamos en varias redes, quizá la que más me gustaría destacar es la red SCORE, que es una red de laboratorios, centros de investigación, que trabajamos en lo que se conoce como epidemiología de las aguas residuales, en concreto para estimar el consumo de drogas de abuso, de fármacos, específicamente antibióticos, a través del análisis de las aguas residuales. Al IUPA investiguem per millorar la nostra societat, perquè sí, la ciència pot marcar la diferència.